buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, El nombre de País Circular. Muy bienvenidos a todos, a nuestros panelistas, a la doctora Maysa Rojas, a Susana Jiménez, al profesor Eduardo Vitrán, en este webinar que ha concitado tanto interés, que nosotros hemos denominado que se entiende por reactivación sostenible, que estamos conscientes que ha despertado muchísimo interés en la comunidad nacional. Más de 600 instituciones, más de 500 personas naturales han suscrito este llamado a la acción, desde instituciones académicas como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, importantes empresas como Arauco, como CAP, instituciones de organizaciones no gubernamentales dedicadas a los temas ambientales y muchas personalidades que han recibido con mucho este entusiasmo y llamado a la acción. La Asociación de Municipalidades de Chile, la Cámara de Comercio de Santiago, entre otras. Por lo tanto, este llamado a la acción que conocimos a fines de mayo, hace pocas semanas, sigue sumando mucho entusiasmo y probablemente creemos nosotros que es una gran oportunidad. Probablemente en función de esta gran crisis sanitaria que vive Chile y el planeta, que ha costado y sigue costando muchas vidas de compatriotas, creemos que la respuesta que hoy día se puede dar desde el Estado, de este gran momento fiscal, probablemente debe tener características singulares y que probablemente también esta propia crisis ha desnudado algunas falencias o ha puesto también en más relieve las prioridades que Chile debe asumir. Este llamado es un llamado a un camino que lo denominan de triple ganancia, donde la eficiencia energética, la preocupación por nuestra matriz energética, tener infraestructura resiliente, tener una calefacción más sustentable, fundamentalmente en las ciudades del sur de Chile, una agricultura regenerativa, son temas relevantes que pone este llamado a la reactivación sostenible, pero también poder compartir con los panelistas, que es el motivo de este webinar, poder saber en qué se traduce, cuáles son las prioridades que hoy día tiene Chile, cómo lo vinculamos con la gran crisis también climática que se ha puesto durante los últimos años con tanta evidencia. Quiero ofrecer la palabra en primer lugar a la doctora Maysa Rojas, una de las impulsoras de este llamado a la acción. Maysa es física, es profesora del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford. Hoy día Maysa, probablemente los últimos años la hemos conocido por la dirección del CR2 de la Universidad de Chile, que en conjunto con otras instituciones académicas ha sido tan relevante para poder traer el mundo de la ciencia, la evidencia científica, a las políticas públicas, a la toma de decisiones, y en particular a la presidencia de Chile de la COP25. Por lo tanto, quiero ofrecerle en primer lugar la palabra a Maysa y poder compartir con nuestra audiencia. Maysa, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por organizar este webinar y, perdón, y por invitarme a hablar. Lo que yo quiero hacer en los minutos que tengo es dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de este tema, dar el fundamento científico de por qué estamos hablando de reactivación y la argumentación por qué este debe ser sostenible. Y para eso yo creo que lo primero que es interesante relevar es qué aprendizajes tenemos de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, y qué similitudes tiene con la crisis climática. Porque de esa manera podemos comenzar a entender cómo podemos enfrentarlas ambas. Primero que nada, yo diría que lo que nos ha mostrado esta pandemia es la gran interconectividad que tenemos en el mundo. Un virus que aparece hace unos meses atrás en China está afectando al mundo entero. Y la interconectividad
de las distintas componentes y los distintos sistemas de la Tierra. De hecho, es la gran característica del cambio climático. No es una cosa ambiental, no es la atmósfera solamente, sino que es absolutamente todos los sistemas que componen nuestro sistema Tierra. Lamentablemente, ambas crisis también nos han mostrado que no somos muy buenos como humanidad para evaluar el riesgo y para actuar acorde al riesgo. A pesar de que teníamos información muy clara antes de que incluso llegara el primer caso a Chile, lamentablemente las decisiones que se fueron tomando a la luz de la situación actual probablemente no fueron las suficientes, y esto no es solamente un problema de Chile, sino del mundo. El tema de cambio climático muchas veces se define como un problema de riesgo, porque lo que hace es exacerbar los riesgos existentes. Otra de las características que también muy tristemente hemos visto de esta crisis de salud es que desnuda y exacerba las desigualdades que ya tenemos en el país. Y al igual que la crisis climática, afecta a las personas y a los grupos más vulnerables de una manera desproporcionada. Y eso de que afecta el cambio climático como un evento puede afectar de manera desproporcionada dependiendo de la vulnerabilidad, también va a la inversa. Sociedades que son muy desiguales tienen mayores problemas para enfrentar y probablemente acrecentan la crisis, que es exactamente lo que estamos viendo en Chile, en el momento en que simplemente nuestra población más vulnerable no tiene la posibilidad de hacer el distanciamiento físico, de trabajar a distancia, etcétera, para poder enfrentar la crisis sanitaria. Y por último, yo diría que ambas crisis también nos muestran la importancia de contar con información científica, y que esta información científica sea útil para la toma de decisiones. Yo personalmente el año pasado, coordinando el comité científico para la COP25, tengo que decir de que, aunque fue una tarea difícil sobre todo porque nadie tenía mucha experiencia en esto, fue sumamente gratificante también el que a través del diálogo pudiéramos hacer llegar la evidencia científica para que ésta sirviera para tomar decisiones en la acción climática en este caso. Estamos viendo que en el caso de salud la situación está un poco más compleja, y ahí yo también quiero agradecer públicamente de que yo creo que quizás uno de los factores es que en el caso de Chile, tanto el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente como también el caso del Ministerio de Energía ha sido un trabajo que ha sido bien transversal y que se ha mantenido en el tiempo. Hay un diálogo que ya debe llevar sus buenos 10 años, que ha permitido de que ambos ministerios estuviesen más abiertos a recibir los insumos desde la ciencia. Diría yo, ese sería mi... así es que vemos que hay realmente un sinnúmero de similitudes y por lo tanto de enseñanzas que podemos sacar para ambas crisis. Ahora, con respecto a la situación de por qué estamos hablando de que la reactivación post-crisis, ¿ya? Una vez que pase la emergencia sanitaria, que esta debe ser sostenible. Chile el año pasado adquirió importantes compromisos para enfrentar el cambio climático. Nosotros firmamos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice que el objetivo es limitar el calentamiento a 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5 grados. Y esto es porque tenemos amplia evidencia
de que hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 nos va a ahorrar una cantidad muy importante de impactos negativos no solamente ambientales, sino en nuestra lucha por erradicar la pobreza y por limitar las desigualdades. Esto a nivel global. Y por lo tanto Chile el año pasado se comprometió a la carbono neutralidad, esto está escrito en un documento en la contribución, se está elaborando una estrategia a largo plazo y hay una ley de cambio climático en discusión. La experiencia anterior de crisis nos indica de que aunque las crisis económicas están siempre asociadas a una disminución de las emisiones, lamentablemente, una vez que se sale de la crisis, estas en general han tenido un rebote, un aumento. El problema es que para lograr el objetivo de enfrentar de una manera adecuada al cambio climático, esta es una década crítica. De aquí al año 2030 las emisiones globales deben disminuir aproximadamente la mitad. Y por lo tanto, cuando salgamos de esta crisis, que lamentablemente está siendo tan profunda, se van a movilizar una cantidad de recursos económicos que van a tener el potencial de ponernos en la ruta hacia la descarbonización y por lo tanto a poder cumplir el objetivo del Acuerdo de París o no. Es decir, en los próximos meses, en la manera que se diseñan esas medidas, nos jugamos el Acuerdo de París o no. Así de crítica es, diría yo, la situación. Así es que no es solamente un momento de hablar de este tema, es probablemente la gran oportunidad que tenemos para hacerlo y quizás una de las últimas. Y lo último que solamente quiero decir y que está en el espíritu de este llamado, que como dijo Pablo, ha tenido una recepción tan transversal y positiva, es que la idea es que el diseño de estas medidas, por un lado, como ya se dijo, sean de una triple ganancia. Chile va a tener una crisis, y ya lo está teniendo, de empleo muy significativo y una crisis social que venimos arrastrando desde el año pasado. Y por lo tanto la idea aquí es conciliar, pensar en medidas que puedan conciliar la urgente creación de empleo, medidas que puedan apuntalar a la disminución de las desigualdades y que estén a su vez alineadas con la acción climática. Y por último, yo creo que hay muchas medidas que pueden ser neutras en ese sentido, pero lo que debe estar en el centro también es evitar las medidas que, como se dice en inglés, nos signifiquen un lock-in, que nos amarren en el fondo, inversiones que nos amarren a tener emisiones por muchos años más. Gracias. Muchas gracias Maisa. Muchas gracias también por buenas noticias o buen camino desde el punto de vista de la apertura al diálogo de dos ministerios que son muy trascendentales en esto y que creo que el mundo científico y la ciencia ha sido un aliado también de estos ministerios, por lo tanto probablemente el agradecimiento sea mutuo. Quiero yo invitar al profesor Eduardo Vitrán a poder compartir con los más de 200 participantes que en este minuto están en línea en nuestro webinar. Eduardo Vitrán es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista, doctor en Economía de la Universidad de Boston, presidente del Club de la Innovación, y también ha sido un promotor y uno de los impulsores y creadores de este llamado a la reactividad sostenible. Así que, Eduardo, quiero ofrecerte la palabra. Bueno, gracias Pablo, gracias a País Circular. Efectivamente ya con el mismo Pablo, cuando él era ministro, estábamos trabajando en estos temas, quizás de una forma un poco anticipada en algunos conceptos. Estuvimos ahí en la COP22, ¿no, Pablo? Bueno, hoy día, en medio de la pandemia,
el tema no es la reactivación, porque lo que hay que abordar es reducir el nivel de actividad para reducir los contagios, para minimizar los contagios. Y por lo tanto, la discusión del uso de recursos fiscales en el cortísimo plazo son los mecanismos de apoyo a los más vulnerables para reducir el impacto de este shock. Pero apenas pase la pandemia, el tema central de una economía en que las expectativas van a estar afectadas, una economía mundial en que el comercio mundial está afectado, que en medio de esta pandemia además tenemos este conflicto entre China y Estados Unidos, que no son buenas noticias para la economía mundial, va a ser la recuperación económica. Y como decía Maisa, tenemos que evitar repetir la historia de la crisis subprime, donde la recuperación económica generó un lock-in de una serie de inversiones que aumentaron rápidamente las emisiones locales, contaminación y de gases de efecto invernadero. Y la verdad es que tenemos buenas noticias. Chile puede, y muchos países, pero Chile en particular, enfrentar una recuperación sostenible que realmente tenga ese triple impacto que mencionaba Maisa. Que por una parte tenga un foco importante en los temas ambientales, pero que genere crecimiento de corto y de largo plazo y aumento del empleo y bienestar social, especialmente en los más vulnerables. Partamos por aquel aspecto que siempre aparece más controversial, que es el beneficio económico en términos de crecimiento, de una agenda ambiental y climática, de acción climática sostenida e importante, significativa. Bueno, Chile ha dado pasos muy importantes al acordar la carbono neutralidad al año 2050 y ha estado tomando decisiones que son muy relevantes en esta materia. Pero ¿por qué un país que solo representa el 0,26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero está poniéndose este tema como un objetivo central dentro de un conjunto de otros objetivos, pero en un contexto en que enfrentamos una crisis social y de empleo que es muy importante y va a ser no trivial salir adelante, con costos fiscales además muy significativos? Este es el tipo de discusión que mis colegas economistas, sobre todo los macroeconomistas, normalmente se hacen y les cuesta entrar y adherir a este tipo de llamados. Y la verdad es que Chile tiene muy buenas razones para priorizar la acción climática, que son razones que tienen que ver con su propio bienestar como país. En primer lugar, en Chile es muy rentable hacer inversiones que, por un lado, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo tiene una enorme sinergia en términos de contaminación local, sistema de salud, especialmente condiciones de vida de los más vulnerables. El mismo NDC de Chile estima que el impacto económico de carbono neutralidad son, en Chile, 37 billones de dólares americanos. Este análisis es un análisis económico que considera como costo la inversión y la innovación en cambiar tecnología y como beneficio el tomar tecnologías que van a ser más eficientes en la operación y en la mantención, y que por lo tanto cuando uno calcula el valor presente son rentables privadamente, sin considerar, ojo, sin considerar
los efectos sinérgicos de reducción de contaminación local, que hoy día sabemos a lo largo de todos los estudios que hemos venido haciendo, tiene un enorme impacto en los costos de salud, en la morbilidad y por lo tanto en productividad de la economía. El Banco Mundial, al analizar el caso de Chile, situaba el impacto de esta decisión en términos de crecimiento económico, un mayor crecimiento de 4 puntos porcentuales. Entonces, como se dice en jerga climática, son medidas no regret, es decir, que tienen beneficios económicos incluso sin considerar los impactos locales. Ahora, ¿por qué esta situación tan extraordinaria? Porque Chile tiene una serie de ventajas. Primero, la singularidad de nuestro norte, donde tenemos el mejor potencial solar del mundo, pero al mismo tiempo el principal distrito minero metálico del mundo y los recursos que almacenan energía, todo en el mismo espacio. Y resulta que uno de los drivers de la descarbonización mundial son la electromovilidad, las energías renovables y también la construcción sustentable. Y todo eso requiere metales. Y los países desarrollados están preocupados de la tasa de carbono. Entonces tenemos una oportunidad extraordinaria de diferenciación, de agregar valor, siguiendo una estrategia que aprovecha nuestro sol para tener solar térmico, para enfrentar los desafíos térmicos, para producir hidrógeno verde y para producir electricidad barata. Y en consecuencia generar un efecto sinérgico. Pero esto no es solo en el norte, tenemos ventajas. Hemos conversado con las empresas, por ejemplo, que se dedican a los temas de eficiencia energética, y el factor solar térmico con hidrógeno puede llegar incluso hasta el ámbito agroindustrial, con un impacto enorme, y nosotros podemos posicionarnos en nuestra cadena de frutas, en todas esas líneas que tienen los mejores valores, porque tiene una trazabilidad ambiental, global y local y social extraordinaria. La gran noticia que recibe el mundo en los últimos 5 años, efectivamente, es el hidrógeno verde, porque lo más difícil de descarbonizar son ciertas industrias y el transporte pesado. Ahí las baterías eléctricas son muy pesadas para los camiones que tienen que subir y bajar. Entonces, el hidrógeno verde, Chile tiene las mejores condiciones del mundo. Vamos a tener, si hacemos las cosas bien y nos anticipamos, al año 2030, $1 por kilo de hidrógeno en el norte y $1,5 en Patagonia. Hoy día el gris en Japón vale $8 y Alemania y Japón van a ser grandes importadores del mundo. Y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de generar una nueva industria de exportación y nuestros metales van a ser de baja tasa de carbono. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de descontaminar con hidrógeno verde. En el NDC, el 21% de toda la rebaja de emisiones proviene del hidrógeno verde. Entonces tenemos acá una situación en que vamos a poder generar una dinámica de inversión, de crecimiento, de mayor rentabilidad, pero también de menores zonas de sacrificio, eliminarlas. Y ahora, ¿dónde está el tema del empleo? Ustedes saben que los estudios que se han hecho sobre la economía del hidrógeno generan una necesidad de mano de obra de servicios enorme. Se habla de entre 10 y 30 millones de empleos a nivel mundial, lo que son necesarios al 2050. Pero también tenemos una serie de otros ámbitos en los cuales hay una sinergia enorme entre lo local y lo global. El tema de la leña húmeda. La leña húmeda causa entre 3.000 y 4.000 muertes prematuras entre Rancagua y Coyhaique.
y resulta que está depredando la biodiversidad y el bosque nativo, y está generando emisiones, la actividad forestal vinculado a eso, que no es actividad ilegal, genera unas emisiones brutales, que ni siquiera están bien contabilizadas. Entonces, si nosotros nos ponemos como foco resolver el tema de la calefacción y la cocina de Rancagua a Coyhaique, vamos a tener empleo, mejor calidad de vida, menos enfermedades y una reducción de las emisiones notable. Y así como esa, hay varias otras opciones. Por ejemplo, habitabilidad en la vivienda. Vemos lo que significa el hacinamiento cuando viene una pandemia. Habitabilidad implica eficiencia energética primero. ¿Por qué no tenemos, yo traté en Corfo, un bono verde hipotecario para aquellas viviendas que se certifican? Se certifican y resulta que esa es una actividad que genera mucho empleo, es extraordinariamente rentable y además reduce las emisiones globales. Por último, porque entiendo que ya no me queda, yo estoy con el Economist. En realidad, Maisa, nos anticipamos al Economist nosotros en nuestra columna. El Economist, en un número atrás, aparece una chimenea y el hombre tomando la chimenea y cortando el humo. Y dice, como decíamos con Maisa antes, que aquí hay una gran oportunidad. Hay un cambio en los patrones de consumo, un aumento del teletrabajo, un aumento del comercio electrónico, y eso va a reducir la demanda de combustible de manera probablemente permanente. Pero eso va a crear una caída de precios, lo está generando, ya lo generó, enorme. Entonces, si los precios de los combustibles fósiles caen dramáticamente, la rentabilidad privada de la sustitución va a disminuir. Y por otro lado, tenemos una situación fiscal más complicada. Y lo que el Economist llamaba es a usar esta oportunidad para generar, en el caso de Chile, impuestos a los combustibles variables. ¿Por qué vamos a traducir en 30, 40 centavos, 40 dólares el barril el precio a consumidor? Es absurdo. Entonces, impuestos variables específicos a los combustibles, gradualmente eliminar la franquicia tributaria a los camiones. Un tren genera 5 veces menos emisiones que un camión, mucho menos accidente, mucho menos contaminación. Es ganancia obvia y la estamos distorsionando esas decisiones por franquicias, por grupos de presión, sí, los camioneros, grupos de presión que han tenido cautivo y de rehenes a 3 o 4 gobiernos. Y por último, un impuesto al carbono, tenemos que irnos alineando a los niveles internacionales. Nuestra propuesta, o mi propuesta en particular, es subir el impuesto al carbono a partir del año 2022, una vez pasado la situación más crítica, hasta el 2030 de 5 dólares a 15 dólares y cambiar la base de ese impuesto. Entonces estas son medidas concretas en términos de foco en el gasto y de recaudación, que el conjunto hace viable fiscalmente y genera los incentivos privados para hacer inversiones que son rentables si consideramos adecuadamente las externalidades. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención y por también ver oportunidades bien valiosas de probablemente también problemas que arrastramos como país hace muchísimo tiempo. Quiero ofrecer la palabra a Susana Jiménez. Susana, economista, ingeniera comercial de la Universidad Católica y máster en economía, fue ministra de Energía, compartimos en el Consejo Consultivo también del Ministerio del Medio Ambiente algunos años, y hoy, hace muy poco, desde fines de mayo, es la actual vicepresidenta de la SOFOFA, que es un gremio obviamente muy importante en el país, y hemos querido invitar a Susana para ver también cómo se traduce esta reactivación sostenible en el Chile de hoy y hoy día, que tenemos temas pendientes, que tenemos temas regulatorios en curso, sistema de evaluación de impacto ambiental, código de agua, administración de recursos naturales y otros. Por lo tanto,
muy probablemente también tengan que existir ciertas condiciones habilitantes para poder emprender todos juntos, invitar a la empresa, a la industria también, a este llamado por la reactivación sostenible. Así que, Susana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, la primera invitación que acepta en su cargo de vicepresidenta de la SOFOFA, y hoy también en la prensa hay una interesante columna de opinión de Susana al respecto. Así que, Susana, tiene la palabra. Muchas gracias. Encantada, la verdad, de estar acá, y saludo a los panelistas y también a todos los que nos escuchan. La suerte de presentar última es que uno puede un poco reaccionar. Primero decir que obviamente prácticamente todo lo que se ha dicho yo lo puedo compartir. O sea, la preocupación, la idea de que hay que promover políticas bajo un enfoque de desarrollo sostenible y resiliente, es algo que sin lugar a dudas uno comparte. Yo creo que el mundo de las empresas adhiere absolutamente también al espíritu y al espíritu de la Declaración de Reactivación Sostenible que se plantea como el titular de este conversatorio. SOFOFA, de hecho, ha estado muy involucrado en una serie de medidas de economía circular, de emisión de huella, etc. Pero no tendría tanto interés este conversatorio si no hiciéramos matices, ¿cierto?, de diferencia. Y yo quiero partir por el primero, que tiene que ver con la palabra reactivación versus desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque si bien uno apoya este enfoque, también es cierto, y así lo hemos planteado como SOFOFA, que la recuperación debe estar centrado hoy día en lo que creemos que es el principal desafío de este momento, que es la reactivación del empleo. Por lo tanto, la propuesta es tener visión de futuro, pero sin lugar a dudas atendiendo la urgencia, porque las condiciones son particularmente críticas. ¿Ah? Y en eso yo me quiero detener un minuto, porque estos no son meros números, estas son personas, y lo que ha hecho la pandemia es develar una situación realmente que nos aleja bastante de nuestras pretensiones de lograr ser un país avanzado. Estamos hablando de un país con casi 2 millones de personas que viven con hacinamiento, con casi 2 millones de personas que viven bajo la pobreza, una pobreza que además, de acuerdo a la CEPAL, esta crisis podría aumentar en alrededor de 4 puntos porcentuales de la población. O sea, estamos hablando que hoy día estamos en niveles de 9%, podría llegar a 13, 14, de acuerdo a este organismo. El país ha estado fuertemente golpeado. Tuvimos una caída de la actividad en abril de casi 15%, una proyección para este año de una caída de la actividad económica de 5%, un desempleo que ya se empina casi en los 2 dígitos, va a llegar a los 2 dígitos, y si consideramos las personas desempleadas más las personas que están con suspensión de su trabajo, estamos hablando de 1,5 millones de personas que quisiera estar trabajando y no puede hacerlo. Por lo tanto, acá no es una diferencia de visión, es una diferencia de énfasis dada la coyuntura actual. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos volver a crecer, y nuestra historia nos ha demostrado en las últimas 3 décadas, hay estudios que así lo reflejan, 2/3 de la reducción de la pobreza se debieron al crecimiento económico. Ahora, esta mirada de urgencia no impide una mirada a largo plazo, y por eso yo digo acá, yo hago una distinción entre lo que es reactivación y lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo que, cuando hablamos de sostenibilidad, además es bien importante. A veces la gente intercambia sostenible con sustentable. A mí me gusta la palabra sostenible porque habla de un desarrollo con 3 pilares: ambiental, social y económico. Y por lo tanto, hacia allá creo que sin duda tenemos que todos apuntar. El sector privado, yo diría que está bastante alineado con este desarrollo sostenible. Por supuesto, hay mucho que hacer todavía, pero hay drivers propios del mercado que alinean estos 3 pilares. Pensemos, hace muy poco, un fondo de inversión, el más grande internacional, hablaba de inversiones solamente en actividades con baja o nula huella de carbono. Eduardo también hacía referencia a las muchas actividades que se han vuelto rentables o que son deseadas por el mundo privado, ya sea porque se lo exigen sus clientes, la comunidad o la legislación. Pero sin duda el camino va hacia allá, y me gustaron los ejemplos que él puso, porque la verdad es que acá lo que sí hay que evitar es el dirigismo, ¿ah? Con una sola mirada. Si uno solamente se va a la mirada económica, va a hacer proyectos que a lo mejor no son
no son buenos desde el punto de vista ambiental o social. Si uno solo pone la mirada ambiental, puede que no sean rentables, y por lo tanto es una gran noticia que como país tengamos la oportunidad de avanzar en temas que cumplen con estos 3 requisitos. Ahora, déjenme ir muy rápidamente al detalle, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que todos estamos de acuerdo, pero que requieren un doble clic. ¿Ah? El tema, por ejemplo, de la carbono neutralidad al 2050, que yo creo que es una gran meta. Yo personalmente la empujé desde el ministerio y la seguimos apoyando ahora desde SOFOFA. Pero qué importante que junto con la meta también sepamos hacer las cosas bien. Y eso requiere hacerle el doble clic a estas metas. Primero, se habla mucho de que el beneficio neto es positivo, y así es, así lo demuestran los cálculos. Pero ojo, falta acá un análisis distributivo de costos y beneficios. Acá hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. Como país ganamos y por lo tanto discutamos cuáles van a ser los incentivos adecuados que se requieren para alcanzar esa meta. Por ejemplo, la meta supone un porcentaje importante de captura de carbono a través de la forestación. Bueno, ¿cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuál va a ser el apoyo desde el Estado para que eso realmente ocurra? Hablemos de los instrumentos. Acá se requiere para alcanzar esa meta que hayan instrumentos económicos que permitan que se tomen, no solo se cumpla la meta, sino que en la forma en que está calculado para tener un valor presente positivo. Son decisiones que se han calculado con un supuesto muy fuerte, que es que las medidas que se toman son las más costo efectivas. Necesitamos entonces instrumentos económicos, más que comando y control, yo ahí tengo una discrepancia, para lograr que esas medidas sean priorizadas. Hablemos también de la temporalidad, que hay beneficios que se van a ver en el largo plazo, pero con costos en el corto plazo. Por lo tanto, ¿cómo introducimos gradualidad? Hablemos también de si es una regla para todos o si hay que diferenciar. Hay sectores que yo les puedo poner grandes restricciones ambientales, se van a dejar de realizar en Chile, pero puede que las terminemos importando y por lo tanto el efecto global de esas emisiones va a ser cero. En el fondo es lo que se llama la fuga de emisiones en el sector, que se da en el sector transable. Entonces, hay que hacer la bajada de estas medidas. Tú, Pablo, me preguntabas cuáles debieran ser las condiciones habilitantes para sumar a la industria este desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que acá hay básicamente 3 temas súper importantes. El primero es perfeccionar los instrumentos y la regulación vigente. Ya mencioné que hay que trabajar en los instrumentos, en los incentivos económicos, para que esas metas realmente sean alcanzables y para que las acciones climáticas tengan también la posibilidad de ejecutarse en tiempo y forma como se requiere para el cumplimiento de esa meta. Pero hay además una serie de otras iniciativas que requieren ser perfeccionadas o sacadas adelante. Perfeccionadas, por ejemplo, lo que es la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, ahí tienen que estar puestas muchas fichas para poder sacar adelante proyectos que sean económicamente rentables, pero que también cumplan con los estándares ambientales que les exigimos. Pero lo que queremos es generar inversiones sustentables, no frenar inversiones. Hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental no es más burocrático que verde. Entonces no estamos logrando los objetivos que se están buscando. Tenemos plazos demasiado largos, tenemos temáticas que se abordan que no son de competencia del sistema, de un sistema de evaluación ambiental, falta diálogo temprano, falta densidad normativa, hay exceso de permisología en los distintos servicios que se pronuncian, y por lo tanto ahí hay un tremendo trabajo que hacer para que realmente esta ambición que tenemos todos, que es este desarrollo sostenible, se cumpla con proyectos de inversión sustentable y no sea meramente un freno o un obstáculo al desarrollo de esto. Hay que avanzar también en otras regulaciones ambientales que hoy día están en trámite. Tenemos un proyecto de ley de eficiencia energética, lo ingresamos en el 2018, está en tercer trámite hoy día, que tiene muchos aspectos muy interesantes, que tiene que ver con emisiones del parque vehicular, con edificación, con estándares de aislamiento térmico. Bueno, ahí está, todavía no sale, necesitamos que salga.
Tenemos, como decía Maisa, el proyecto de ley de cambio climático hoy día en primer trámite. Tenemos todavía, estamos a la espera de los reglamentos de la ley REP, de la, responsabilidad extendida del productor, que todavía hay una serie de reglamentos faltantes. Eduardo mencionaba el tema de la leña. Tenemos que legislar. De nuevo, ahí hay un buen ejemplo. Si nosotros nos preocupáramos solo de lo ambiental, diríamos no más leña. Pero eso es socialmente imposible. Hoy día el 70% de la población se calefacciona con la leña, entonces abordémoslo al menos para que la leña que se ocupa sea leña seca, porque sabemos que la leña húmeda es la principal causante de las contaminaciones locales. Todo eso son avances que están sobre la mesa, bueno, saquémoslos adelante. Y por supuesto también hay que mejorar otras regulaciones sectoriales. Estoy pensando específicamente lo que dice relación para sacar adelante inversiones en desalinizadoras, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Muy brevemente, los otros dos aspectos habilitantes, les decía, el primero es mejorar y sacar adelante regulaciones que son necesarias. El segundo, profundizar desarrollos privados en curso. Bien lo decía Eduardo, tenemos condiciones excepcionales. Hemos visto cómo se ha desarrollado las energías renovables en nuestro país, que tiene las mejores condiciones del mundo para la energía solar. Lo que hace 5 años era una ambición de que el 70% de nuestra generación de energía fuera renovable al 2050, se va a cumplir con 20 años de anticipación. Y esto, ojo, por la pura fuerza que ha tenido el desarrollo tecnológico a nivel global. Es tanto lo que cayeron los costos de estas energías que se volvieron profundamente rentables. Y recordemos que se legisló para esto, pero la ley quedó obsoleta. Ya lo que apuntaba, que era el 20% de la energía fuera renovable al 2025, ya lo logramos. Y ahí entonces hay una fuerza de mercado que nos favorece porque tenemos las condiciones como país para desarrollarlo. El acuerdo voluntario para retirar las centrales a carbón es un hito que pone a Chile muy en la vanguardia y se logra a través de un acuerdo voluntario, una conversación, un diálogo con el mundo privado. La electromovilidad, hoy día ya hay más de 400 buses en el transporte público, a fin de año vamos a llegar sobre los 650, por lo tanto son procesos que están en curso y que hay que ir profundizando. Y por último, yo diría que hay que evitar el voluntarismo. Yo creo que el costo para el país es muy alto y a veces yo tengo el temor de que cuando se hace la bajada a estas metas y objetivos que son comunes, es donde nos encontramos con las diferencias. Cuando, por ejemplo, yo escucho decir que a lo mejor las hay, y se ha dicho, no voy a mencionar a las personas, pero de que a lo mejor las ayudas del Estado tienen que estar condicionadas. ¿Qué significa eso? ¿No vamos a apoyar a empresas que son intensivas en mano de obra porque su huella de carbono no es tan buena? Alemania, que está impulsando fuertemente una recuperación sostenible, igualmente está apoyando a su industria aeronáutica, etcétera. O sea, ojo, ¿cuánto va a haber de esto acá de voluntarismo o de dirigismo, de elegir tecnología, o claro, cuando me dicen el lock-in, quedarnos en tecnologías que están obsoletas? Sí, es verdad, la vivienda hoy día de subsidio, habitación, o sea, las viviendas sociales no tienen el estándar técnico que uno quisiera, térmico que uno quisiera. Pero lo cierto es que hay un problema ahí también de costo. ¿Queremos más vivienda o queremos menos vivienda pero mejores? Es una discusión que hay que tener. Yo lo que me temo es que cuando uno le hace la bajada al detalle de estos objetivos comunes, ahí probablemente podemos encontrarnos con mayores diferencias. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Susana. El profesor Vitrán ahí quiere intervenir. Vamos a ordenar acá. Ustedes saben, aquí hay un chat de preguntas del público que las agradecemos todas. Vamos a tratar de recogerlas y poder compartir algunas preguntas con ustedes para poder establecer una conversación que ha sido tremendamente interesante y yo creo que clarificadora en las proyecciones, en las oportunidades, diría yo, en términos bastante positivos, que puede tener esta reactivación sostenible. Yo quiero partir por Maisa, porque yo creo que, y ella lo reconoció, y me parece muy bien, el diálogo importante con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Medio Ambiente, y cómo la ciencia permea en buena hora también el debate público.
donde uno los ve en la opinión pública. Yo al respecto, Maisa, te quería preguntar, el Ministerio de Hacienda, el mundo parlamentario, ¿cuán permeable también puede ser a que la ciencia le incorpore ciertos conceptos, le incorpore ciertas prioridades? Porque sin duda es un sector bastante relevante en la toma de decisiones. Hoy día nosotros lo vemos con el Ministerio de Ciencia, que en buena hora también tiene mayor o está teniendo mayor responsabilidad, por ejemplo, en la información que se transmite en la pandemia en Chile. Por lo tanto, ¿cuán activo va a ser el mundo científico, crees tú, Maisa, en quizás la generación de políticas públicas que van a ser distintas? Yo espero que sea muy activo, pero esto es un aprendizaje mutuo, de cómo eso se realiza. Porque uno no puede esperar de que la toma de decisión sea solamente basada en la ciencia, debe ser informada por la ciencia, la debe considerar, pero claramente no es la única variable. Y además estamos hablando de qué ciencia, porque en el caso del cambio climático, pero también en esta pandemia nos damos cuenta que, por ejemplo, quizás al principio pensábamos, bueno, los que van a tener que discutir acá son los epidemiólogos, los expertos en salud pública, pero a poco andar nos dimos cuenta que también necesitamos a los expertos en datos, que necesitábamos al economista, que necesitábamos a la gente de salud mental, por los efectos que está teniendo esta pandemia. Entonces es muy amplio el espectro de conocimientos que se deben incluir para poder tomar las decisiones correctas cuando los problemas son tan complejos como lo es esta pandemia, como lo es el cambio climático. Yo mencioné efectivamente el gran trabajo que tuvimos el año pasado con el Ministerio de Medio Ambiente y de Energía, y que se debe, yo diría, a que ya había un camino recorrido. Y no mencioné, pero la verdad las cosas es que también hubo importantes avances con el Ministerio de Hacienda. Quizás ahí el camino recorrido era un poco más corto, pero les recuerdo de que el trabajo de la mesa de mitigación que culminó en un informe metodológico para las medidas de la carbono neutralidad es en conjunto con el Ministerio de Hacienda también. Y yo creo que en ese sentido había un enorme avance. Nuestro ministro de Hacienda, de hecho, lidera la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. Así que hay ahí un liderazgo gigantesco. Entonces yo creo que ese también es una área que es bien importante y de que está comenzando a verse sus frutos. Con respecto al sector parlamentario, no sé, por lo menos nosotros el año pasado sí hubo acercamiento en la discusión de la ley de cambio climático, por lo menos estamos bastante presentes, hemos ido yo creo que algún científico a prácticamente todas las sesiones, entonces también yo pienso de que de alguna manera hubo un trabajo que se logró consolidar en algunos casos, iniciar en otros casos, de una creación de confianza, de que estas distintas miradas y de que con la apertura suficiente podemos entender los lenguajes distintos también, los ritmos distintos, los ritmos de la académica y de la política pública, pero sobre todo yo diría que esto suena quizás raro decirlo desde una científica, pero en realidad el punto central acá es la generación de confianza de que podemos y debemos todos aportar. Y en ese sentido yo siento que esos son espacios que se abrieron y que yo espero que no se vuelvan a cerrar, que vayamos a seguir construyendo esto, porque es la única manera de lograr los consensos amplios que requieren estas transformaciones profundas. Muchas gracias, Maisa. Efectivamente, sin ir más lejos, la estrategia financiera de cambio climático, que es del Ministerio de Hacienda, es un tremendo documento
Sí. que pasó un poco desapercibido, se dio a Mm. conocer como a principios de diciembre del año pasado, Ujú. pero creo que un Perdón. documento bastante ambicioso que vale la pena leer. Eduardo, levantabas la mano, yo sé que eres muy entusiasta en el debate, pero ¿qué viene? Tú también como promotor y creador de este llamado a la acción. ¿Hay sectores que son prioritarios? ¿Cómo vamos a ordenar las prioridades? ¿Ah? Por ejemplo, acá salió el tema de la leña, que sin duda es un problema muy extendido. Pues bueno, desde el punto de vista de las decisiones, ¿cómo y quién decide invertir en buses eléctricos o tener calefacción sustentable en las ciudades del sur de Chile? Porque probablemente ahí se requiere una inversión bastante sustantiva para poder dar frente a ese problema que arrastramos. Por lo tanto, preguntarte, Eduardo, del punto de vista de lo que tú crees como paso siguiente. ¿Hay sectores, hay temas prioritarios? ¿Cómo ordenamos probablemente este cúmulo de buenas ideas y que pasen de ser de buenas ideas y se transformen en buenos proyectos? Bueno, sí, yo levantaba la mano porque quería contestarle a Susana en lo que creo que fue un mal ejemplo que ella dio, que es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda social es un ejemplo clásico en que la priorización política de maximizar el número de viviendas llevó al Estado chileno a poner las viviendas en el otro extremo de donde estaban las fuentes de trabajo y a maximizar el costo para las familias en términos de tiempo de traslado y maximizar las emisiones y poner una carga sobre el sistema de transporte inadecuada. Entonces, un elemento que no es comando y control, sino que es algo que es un bread and butter en todos los países, que es la planificación de las ciudades para hacerlas más eficientes y también ambientalmente más sustentables. Es un tema que hemos carecido, entre otras razones, por la falta de una autoridad y un sistema de planificación urbano que permita incorporar esas decisiones y no que cada actor esté con su objetivo, ¿cuántas viviendas hago? Entonces lo pongo en el lugar en que el terreno es más barato, pero maximizo todas las externalidades. Temas tan obvios como eso sí requieren Estado. Requieren decisiones que miren a mediano plazo y que incorporen las externalidades. Ahora, yo sí soy partidario de usar principalmente incentivos económicos para lograr los objetivos. Yo veo 4 ámbitos, Pablo, en esta materia. Primero, tributario. ¿Para qué? Para corregir las externalidades negativas. Y ahí tenemos distorsiones por la captura política que son intolerables. Intolerables. Yo lo he peleado con todos los gobiernos y la he perdido siempre. Franquicia 80% al diésel en el transporte de carga, pero eso es una sola. Pero hay una serie de medidas tributarias que ya expliqué. Segundo, la mayoría de las decisiones de inversión en este ámbito son rentables cuando no hay restricciones de liquidez. Pero la mayoría de los agentes económicos tienen restricciones de liquidez y por lo tanto toman decisiones miopes que son ineficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Y por lo tanto es obligación del Estado el generar mecanismos para resolver, mecanismos financieros, esas restricciones de liquidez, mecanismos de garantía, hay una serie de esquemas que se usan ampliamente en el mundo para corregir una imperfección de mercado que lleva a los actores económicos a tomar decisiones ambientalmente y económicamente ineficientes. Segundo, eso no es command and control, eso es simplemente corregir distorsiones. Tercero, el Estado sí hace gasto público y resulta que tiene unas distorsiones bestiales. El poder del Ministerio de Obras Públicas de hacer inversión para el automóvil por 20 años, 30 años, versus ferrocarriles, trenes de cercanía, etcétera, que son muchísimo más eficientes. Pero hay estancos y no hay una visión de planificación. Chile no tiene planificación de transporte interurbano y suburbano integrada. No la tiene Paraguay, pero no la tiene Chile. Entonces al final el lobby de los intereses
es el que prima y de la política de corto plazo. Entonces ahí hay una gran reforma que hacer, y eso es gasto público, que cambia las prioridades de inversión. En vivienda, ¿por qué no hemos sacado el sello de certificación de eficiencia energética en vivienda? Ah, es que podría aumentar levemente el costo de vivienda, y entonces va a haber menos negocio en el corto plazo, pero es extraordinariamente rentable en el mediano, en el largo plazo, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del Estado. Son lobbies, captura. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y están los mecanismos: certificar, romper la asimetría de información, generar bonos verdes a aquellos que están certificados. Pero no ha salido esto. Y por último, todos los países de la OCDE, Chile le cuesta eso, cuando arman sus estrategias de innovación para traer la alianza sector privado, academia, institutos, consideran el concepto de innovación con propósito. No lo que se le ocurra al investigador para sacar un paper más, con propósito. Y Horizon 2020 en Europa, el propósito fundamental es ambiental, cambio climático. Y no fue el mercado el que bajó los precios de las energías renovables, fue el enorme esfuerzo de inversión que se hizo en tecnología que posteriormente permitió que bajaran los precios, que entrara China, que tomara la tecnología. Y no estoy diciendo que reinventemos la rueda, tenemos que colgarnos de todos esos desarrollos, tenemos que hacer innovación para adaptar la tecnología, pero no hagamos caricaturas de el planificador central versus el mercado. Aquí hay que usar mucho mercado con los incentivos adecuados. Muchas gracias, Eduardo. Ahí, Susana, hay un tema interesante que tú lo planteaste. ¿Cuánto de Estado, cuánto de mercado? Planifiquemos bien. ¿Cuánto de instrumentos económicos, cuánto de instrumentos de comando-control? Que son discusiones antiguas, importantes, fundamentales. Nuevamente, hay un espacio para ponernos de acuerdo, entendiendo que todos los instrumentos, en la práctica creo que no se puede renunciar a ningún tipo de instrumento, pero probablemente la combinatoria de esto va a estar la clave del éxito. Susana. Sí, mira, yo tengo menos discrepancia de lo que cree Eduardo respecto a los puntos que él mencionó. Primero porque el ejemplo de la vivienda apuntaba justamente a lo segundo. No estoy hablando de construir en cualquier parte, no. Es una discusión súper específica que yo la tuve también. Necesitamos más vivienda, es una realidad. 2 millones de personas viviendo en hacinamiento, 200.000 personas con un hacinamiento crítico, más de 5 personas en una pieza. Entonces necesitamos más vivienda. Y entra esta discusión que la mencionaba Eduardo. Bueno, pero queremos que tengan, para combatir la contaminación, de nuevo, hay 3 ejes: leña seca, sistemas de calefacción mejores, recambio de calefactores, y aislamiento térmico a las viviendas. Cuando uno va y le plantea al ejecutivo, bueno, hagamos viviendas con mejor aislamiento térmico, hay un problema de costo, lo decía Eduardo. Y ahí hay esta disyuntiva, ¿cierto?, entre bueno, atendemos este problema social crítico, rápido y a menor costo, o lo hacemos, yo no tengo la respuesta, la verdad. Yo quisiera que todas las casas tuvieran aislamiento térmico, eso hace requerir menos energía, menos combustible y por lo tanto menos contaminación. Es lo lógico. Pero también no dejemos de ver la realidad que viven muchos compatriotas y que necesitan una casa. Eso es una cosa. Yo no tengo la respuesta, de verdad, solo lo quise como ejemplo de que hay estas disyuntivas en la práctica. Respecto del comando y control, siempre se va a necesitar en algunos aspectos. Pero hay otro en que yo creo mucho más en los incentivos económicos. Yo creo que ahí de nuevo no tenemos tanta discrepancia. Yo, por ejemplo, creo que el tema de las emisiones globales se deberían, el acercamiento debería ser a través de mercados transables. Creo que es una solución de mercado que es más eficiente, que hace que se tomen medidas que son más costo efectivas, se logra el mismo objetivo de reducción de emisiones, pero donde es menos costoso y por lo tanto creo que las sociedades ganan. No lo quiero llevar a un extremo de planificación centralizada, por supuesto que hay mucho de eso.
en algunos sectores. Yo soy, por ejemplo, el hidrógeno. Yo creo que el Estado tiene un rol de regular, de generar pilotos, de coordinar investigación en esa, pero ¿es el llamado a hacer una planta? Yo creo que no. Yo creo que lo que hemos visto con el despliegue masivo de las energías renovables, es un tremendo proceso que se generó. Afortunadamente otros países sí metieron subsidios y descubrieron bajas de costos que nosotros hemos aprovechado. Países como Alemania, como Inglaterra, como España están pagando costos altísimos en el costo de la energía producto de esos subsidios. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener las condiciones espectaculares, una tecnología que a nivel mundial bajó sus costos de producción, y hoy día estamos hablando de ser exportadores de energía, algo que era impensado hace tan poco tiempo atrás. Entonces, yo creo que hay que darle ese espacio a los desarrollos tecnológicos, a la iniciativa privada. Creo que hay que poner incentivos con instrumentos económicos adecuados. Insisto, el objetivo es el mismo, la diferencia probablemente es, bueno, en el detalle cómo logramos y cómo hacemos el camino a lograr esas metas. Muchas gracias, Susana. Acá en el chat, Maíz, han salido varias preguntas súper interesantes y hay una que se repite, en particular, quiero referirme a Fernanda Paisajista, que escribe sobre el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ah? Que también probablemente hay un espacio bien importante, pensando no solamente en emisiones, pensando quizás también en la crisis hídrica, ¿ah? Que ha estado como en segundo plano desde el punto de vista de la atención, pero probablemente es de primerísima importancia. Soluciones basadas en la naturaleza, Maísa. ¿Cuál es tu opinión? Bien interesante, efectivamente. La gracia de las soluciones basadas en la naturaleza es que nuevamente, por un lado, aborda ambos aspectos del cambio climático, que es enfrentar las causas a través de la mitigación y sus consecuencias a través de la adaptación, ¿ya? La idea entonces es utilizar nuestros ecosistemas, proteger nuestros ecosistemas, para que nos ayuden tanto a mitigar como a adaptarnos al cambio climático. En ese sentido es una visión más integral y que además aborda la otra gran crisis que no la hemos mencionado mucho acá, pero que yo diría que es parte de la misma crisis, de todas las crisis, que es la de biodiversidad. Y la de biodiversidad también tiene harta similitud y tiene relación con la pandemia. La buena noticia es que, de hecho, soluciones basadas en la naturaleza y economía circular, ¿verdad? También son una parte de la nueva NDC, como en el pilar integral. Y nuevamente apunta a la visión de lograr varios objetivos al mismo tiempo. Con respecto a la discusión que tuvieron aquí Eduardo y Susana un poquito antes sobre dónde poner el foco entre Estado y mercado, claramente estamos de acuerdo que vamos a necesitar ambos, las diferencias probablemente vienen en el énfasis, pero yo quería meter otro elemento para la discusión, y es que efectivamente muchas veces se dice que Chile tiene muy pocas emisiones, deberíamos preocuparnos más de la adaptación que de la mitigación. Hay tres argumentos, yo diría que en contra de esa visión, de darle demasiado peso a esa visión. Uno es que si todos los países como Chile, si sumamos a todos los países chicos como Chile, representan como el 25% de las emisiones globales, así que lo que hacen estos países chicos es relevante. Es la diferencia entre la acción individual con la colectiva, que es exactamente el mismo problema que vemos con la pandemia, ¿verdad? Si yo me quedo en casa es una acción individual para enfrentar la pandemia, y lo importante es que lo hagan todos. O si yo salgo, uno diría, bueno, qué tan terrible que Maísa salga a la calle, pero si los 5 millones o 7 millones de habitantes de Santiago lo hacen, entonces estamos en un problema. Así que esta cosa individual versus los colectivos. Y por último, es que enfrentar la carbono neutralidad y pensar en mitigación ofrece una serie de transformaciones económicas, sociales, institucionales, que
que es lo que también estamos detrás. Es no solamente el objetivo de la reducción de CO2, que uno podría pensar, claro, quizás mejor le pago a otro que lo haga, que le va a salir más barato que a mí, pero toda la transformación que está detrás de eso también es un objetivo en sí. Muchas gracias. Eduardo, tengo una pregunta y no puedo dejar de hacerla teniéndote a ti como panelista, que es vinculado al tema del hidrógeno verde. En la prensa aparece que Alemania ha anunciado un fondo de 9.000 millones de euros para impulsar el hidrógeno verde. Chile tiene también trabajo al respecto y probablemente es parte de una agenda. Entonces también te quería preguntar cómo poder impulsar con mayor fuerza esta temática de un combustible distinto y que probablemente también puede jugar un papel en el mediano y largo plazo en la reactivación sostenible de nuestro país, que también hay empleo, también hay clústeres específicos que se pueden desarrollar en torno al hidrógeno verde. Sí, Pablo. Lo que hay que entender es que en Chile las ventajas comparativas cambiaron cuando se produce la disrupción tecnológica de la energía renovable. Y el hidrógeno verde es consecuencia de esa disrupción tecnológica. Básicamente, el tener una ventaja tan significativa en lo solar fotovoltaico en el norte de Chile y en lo eólico en el estrecho de Magallanes, con factores de planta de casi 60%, le da a Chile una enorme ventaja en la producción de hidrógeno que lo que emite es vapor de agua. Y eso es lo que se llama hidrógeno verde. El tema central es que esto es un nuevo mercado, y cuando uno trata de desarrollar un nuevo mercado de combustible, de hecho todavía no está incluso legalmente definido como un combustible, se producen lo que los economistas llamamos fallas de coordinación. Hay un conjunto de inversiones y de bienes públicos que es necesario desarrollar, que no son transables internacionalmente, que son necesarios para que se pueda desarrollar ese mercado. Y se produce entonces un problema de huevo la gallina. Hoy día no hay demanda, entonces yo no desarrollo esta oferta, y viceversa, y ahí nos quedamos atrapados en un equilibrio de muy bajo desempeño y esto no se desarrolla. Entonces lo primero que hay que hacer es entender cuáles son esas fallas de coordinación. El primer problema que tiene este ámbito es regulatorio. Es necesario generar normas y regulaciones de seguridad que son fundamentales para el desarrollo de esta industria. Chile tiene una ventaja. Muchos países lo están viendo en el transporte, con los fuel cell, incluso vehículos, Japón, auto fuel cell. Eso requiere el desarrollo de una infraestructura de distribución que es tremendamente cara. En cambio, Chile puede tener una demanda muy concentrada en el sector minero, donde uno al ingreso de cada mina tiene el sistema de distribución. Por lo tanto, la principal barrera en otros países nosotros no la tenemos. Entonces, es de perogrullo que la principal oportunidad está en el sector minero, que la mitad de su energía es electricidad y la otra mitad son combustibles fósiles. Entonces, el hidrógeno verde tiene la gran opción de sustituir los combustibles fósiles. Y como vamos avanzando en la parte eléctrica, tenemos el fotovoltaico, donde uno de los grandes problemas es cómo almaceno, porque solo tienes 8 o 10 horas. Entonces tú tienes el hidrógeno como la opción de almacenar la energía eléctrica fotovoltaica con los costos más bajos del mundo. Escúchenme, si nosotros hacemos las cosas bien, en términos de algunos problemas locales, el año 2030 vamos a estar llegando a costos de la energía fotovoltaica cercano a $10 por megawatt hora. Y va a ser un 30% más barato del que le sigue en el mundo, un 20% más barato. Y por lo tanto vamos a tener hidrógeno verde si desarrollamos este mercado a $1 el kilo. Y eso significa que es un 30%, un 40% del valor del diésel. Y por lo tanto es una enorme rentabilidad para la industria minera. Pero evidentemente que hay que generar capital humano especializado, y ahí hay fallas. Si el Estado no se preocupa
de que se generen las competencias, no va a ocurrir. Tú lo sabes, nos ocurrió con los fotovoltaicos, teníamos que traer gente de Rumania, de Bulgaria, para dar los servicios más básicos de instalación en fotovoltaico, porque no nos preparamos. Entonces, regulación. Segundo, preocuparse del capital humano. Tercero, innovación, incentivo a la innovación, que son clave. ¿Por qué? Porque las empresas tienden a mirar el corto plazo, y si uno genera incentivos a la innovación, van a poder meterse en temas de más largo plazo. El Instituto de Tecnologías Limpias debería tener un foco fundamental, junto con el sector privado, en hacer esa reconversión de la minería. Así lo pensamos. Fuimos juntos a la COP22 a plantear cobre verde. No nos pescó nadie, Paulo. ¿Te acuerdas tú en Marrakech? Cobre verde. ¿En qué estamos pensando? En esto, el año 2016. Por lo tanto, sí, es bueno anticipar, pero es bueno generar capital social, involucrar al sector privado, generar incentivos a la innovación. Y eso es lo que se hizo al crear ese fondo para crear el Instituto de Tecnologías Limpias, que debería transformar la minería del norte a una minería de baja traza de carbono. Muchas gracias, Eduardo. Lo que pasa es que después de la COP21 nada era tan potente como la firma del Acuerdo de París. Pero, Susana, mira, acá llega una pregunta de Jorge que es bien interesante, del punto de vista que la pandemia ha mostrado como una debilidad la dependencia de nuestra economía a los mercados globales, a la importación incluso de insumos básicos. Si crees tú que esto es una oportunidad también para recuperar o fortalecer capacidad industrial en nuestro país. No, yo la verdad es que no comparto esa afirmación. Yo creo que todos los países se han visto expuestos a una condición muy particular. No somos el único país que ha tenido que ir poco a poco comprando respiradores, mascarillas, etcétera. El mundo no estaba preparado para eso. Es una circunstancia muy excepcional, pero creo que poner en duda a partir de esto, de la importancia del intercambio mundial, las interrelaciones comerciales, profesionales, laborales, creo que no puedo compartirlo. Yo creo que por el contrario, necesitamos más del resto del mundo para poner nuestros productos, para comprar otros productos que se producen más barato que en nuestro país. Eso al final va en beneficio de las personas y por lo tanto, muy por el contrario, creo que hay que profundizar los vínculos y los procesos de integración de Chile en el mundo. Muchas gracias, Susana. Estamos llegando al término. Yo le quiero ofrecer 3 minutos a cada panelista de su reflexión final. Yo también quiero agradecer a los más de 240 personas que nos han acompañado en este webinar, invitarlos a informarse a través de País Circular, que es un esfuerzo también de generar una discusión de mayor volumen y mayor profundidad. Quiero, en el mismo orden, Maisa, también agradecerte y poder compartir tus reflexiones finales en este webinar y en este tema que probablemente nos va a acompañar un buen tiempo en poder sostener esta discusión para tomar buenas decisiones. Mais. Gracias. Bueno, con respecto al título, ¿verdad?, del webinar, yo creo que lo primero que tengo que decir es que para todos los que trabajamos en el tema de cambio climático, yo creo que hablo por la voz de todos que estamos en esto, de que estamos muy contentos de que este llamado haya tenido una acogida tan grande, de que se vea que Chile tan transversalmente entienda de que llegado el momento de solucionar todos nuestros problemas de manera sinérgica. No vamos a solucionar la crisis de salud, ni la social, ni la climática, ni la económica por separada, o una tras otra, sino que probablemente todas juntas, porque la crisis o estas distintas crisis son síntomas de una crisis más profunda, diría yo, y que ha llegado el momento de entenderlas así,
tenemos la claridad de que el cambio climático es el gran telón de fondo del siglo XXI y que vamos a tener que encontrar soluciones y maneras de resolverlas del siglo XXI, que las del siglo XX probablemente ya no nos van a funcionar. Y parte de esa manera de enfrentarlo es pensar todos los problemas en común, con un pensamiento más sistémico. Y entonces yo creo que lo que a mí me da mucho optimismo que así sea, es lo transversal que hemos logrado que este llamado haya sido acogido. Y sería fantástico que los grandes gremios también se sumaran, en el fondo y en la forma, o en el fondo por lo menos, y que se sumaran públicamente, porque de esta manera le damos claramente mayor impulso a que la conversación sea así. Yo creo que definitivamente no es el momento de seguir pensando en que tenemos que resolver un pequeño problema primero y dejar para más adelante los otros. Y desde el mundo que yo trabajo, que es la academia, esto también tiene consecuencias bien importantes de la manera que estamos formando a los nuevos profesionales. No podemos seguir formando a profesionales que, como todos nosotros acá probablemente fuimos formados de una manera muy disciplinar, viendo un problema desde cada una de las disciplinas, y que vamos a tener que formarlos para poder resolver problemas complejos o wicked problems, que, como se dice en inglés, que requieren de estas miradas muy transversales. Así que yo estoy muy optimista por todo lo que ha avanzado Chile, de que vamos a poder enfrentar esta y todas las crisis que tenemos en el país de manera conjunta y al mismo tiempo. Muchas gracias, Maisa, y efectivamente con altas coincidencias en esta conversación. Eduardo, le ofrezco la palabra. Sí. Yo soy economista y hasta hace algunos años en realidad no le daba demasiada importancia a la acción climática por este tema del 0,2, 0,26%, y tenía otros focos más en innovación, productividad, etc. Pero llegué al convencimiento, y hoy día este tema, no somos muchos los que tenemos esa visión y son muchos países los que están yendo en esa dirección, es que en base a los estudios científicos a los cuales hacía referencia Maisa, esta es la década en que uno puede efectivamente abordar esa crisis climática que se viene, y si la perdemos, a diferencia de una pandemia que es transitoria, la crisis que viene es irreversible. Y esto hoy día caló hondo en líderes mundiales. La Unión Europea definitivamente está con esta visión, Japón, Corea también, y tenemos algunos outsiders que son complicados porque uno de ellos puede ser también transitorio, que es el tema de Trump y Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El último acuerdo de libre comercio entre Japón y la Unión Europea establece un artículo nuevo sobre cambio climático. Y lo que genera son las bases para prevenir el dumping ambiental global. Es decir, ir a un enfoque donde las importaciones pueden recibir impuestos por su traza de carbono en el país de origen y evitar esta fuga de emisiones. Y eso viene con todo, viene fuerte. Y por eso que cuando yo me meto en la industria de la electromovilidad y del litio, nunca fue mi idea hacer autos en Chile, pero sí poder mejorar el valor agregado del litio. En Europa, en las conversaciones con los automotrices, ellos me decían, mira, a largo plazo, si yo voy a tener cobre, negro o acero negro versus verde, le va a costar a la persona $2.000 o $3.000 más el vehículo. Y por lo tanto, a través de estas correcciones que están estableciendo los países desarrollados, y además de una generación joven que está preocupada
de la traza de los productos, lo que vamos a tener a corto plazo son mercados diferenciados de mayor valor e incluso dificultades para seguir con nuestras exportaciones de la manera que lo hemos hecho siempre. Por lo tanto, yo estoy convencido que hoy día, dada la caída de costos de las energías renovables y el hecho que la inversión es rentable, pero además que tiene este bonus, que es diferenciación en los mercados más sofisticados, aquí tenemos una oportunidad de generar crecimiento verde de largo plazo que nos permite movilizar inversión, generar empleo y también mejorar y disminuir la contaminación local. Por lo tanto, lo único que requerimos es salir de esto del cortísimo plazo y entender que hay que reactivar, pero generar opciones y tomar aquellas que tienen este impacto global de caminar en ese sendero. Porque en la medida que Chile, así como tomó el liderazgo mundial en renovable y sacamos titulares en todas partes, y Al Gore y otros, si nosotros nos transformamos en el país de materiales verdes, vamos a tener un upside de desarrollo de largo plazo enorme. Y la vamos a tener también en el sector forestal, porque el producto forestal va a sustituir al plástico. Pero también entonces es importante la trazabilidad. Entonces y en los alimentos. Entonces nosotros tenemos que abrirnos y salir al mundo con una oferta más sostenible, trazable, y eso es un buen negocio para el desarrollo de largo plazo de nuestro país. Muchísimas gracias, Eduardo. Hartas coincidencias en términos generales veo yo también, Susana. Te quiero ofrecer tus palabras, tu reflexión final en torno a esta convocatoria del webinar. Sí, yo coincido, creo que es indiscutible que el país, el mundo tiene que apuntar a un desarrollo sostenible y Chile tiene una oportunidad porque tiene condiciones muy especiales para sumarse a ese proceso y lo ha estado haciendo. Sí, yo partí diciendo, yo tengo un matiz con el tema puntual de la urgencia que tenemos hoy. No es un pequeño problema, no es una cosa transitoria, acá hay un daño permanente. Hoy día el nivel de ocupados de Chile alcanza el nivel del 2010, retrocedimos 10 años en creación de empleo. Y eso hay que tenerlo a la vista cuando hacemos propuestas concretas de cómo salimos de esto. Pero insisto, eso no es contradictorio con una visión de desarrollo sostenible donde se conjugan estas tres miradas, lo económico, lo social y lo ambiental, porque hoy día sencillamente no se pueden separar. Hoy día no hay ningún proyecto de inversión que puede pretender no tener un relacionamiento con las comunidades donde se emplaza, un resguardo de los temas ambientales más allá de lo que la ley le exige, pero también para que eso sea así y se profundice, necesitamos un mejor marco regulatorio, necesitamos modernizar nuestras instituciones, necesitamos sacar adelante los proyectos de ley. Cuando hablábamos de vivienda, me acordé, de hecho, viene el etiquetado de eficiencia energética en el proyecto de ley de las viviendas, en el proyecto de ley de eficiencia energética. Entonces, saquemos adelante esas leyes, esos reglamentos que nos faltan, porque Chile sí tiene las condiciones. Hemos sido un ejemplo en el mundo, y quiero destacarlo, con el anuncio de la carbono neutralidad al 2050, con el proceso de descarbonización de la matriz de generación, con el despliegue de las energías renovables cuyas condiciones son excepcionales, y hemos hablado de la solar, de la eólica, pero tenemos condiciones para la geotermia y mañana probablemente para la mareomotriz. O sea, hay un despliegue de energía y hay una conciencia generalizada, y ahí yo creo que puedo sumar al mundo académico, al empresarial, al gubernamental, a la sociedad civil, de que acá el avance va en esa dirección, no puede ir en otra, y simplemente mi matiz es con la urgencia que tenemos hoy, que creo que amerita reacciones rápidas. No podemos quedarnos, sesgarnos respecto de una variable u otra. Acá tenemos que salir como país adelante y seguir dando ejemplo en el mundo de que tenemos todo el potencial para un desarrollo sostenible.
Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Eduardo, Maisa, por aceptar nuestra invitación, por compartir generosamente sus reflexiones con la audiencia de País Circular. Y como País Circular, esta es parte de nuestra misión, generar el debate, generar el diálogo más profundo, de mayor densidad en estos temas que importan harto a nuestro país. Quiero finalmente, obviamente, agradecer a las empresas y instituciones partners de País Circular, a Transelec, al Centro ERS de la Universidad Adolfo Ibáñez, al Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso, al Diario Oficial Electrónico, a Corfo y a la empresa Hidronor, que son parte de la iniciativa de País Circular. Así que a todos los participantes que nos siguieron en línea, a nuestros panelistas, muchas gracias por nuestra invitación y por ser parte de esta importante discusión para Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.